bienvenida al profesor Luis Jaime Estrada y a Simona, que también ya nos acompaña en el recinto. Bueno, se tiene previsto en la mañana de hoy tener un espacio de conversatorio con profesores, estudiantes de doctorado. La idea es tener un tiempo de 1 hora con los 3 invitados. La idea es aprovechar al máximo el conversatorio. Va a haber una parte donde se va a hacer una exposición, el profesor Luis va a hacer una exposición, una presentación, y nos va a permitir el resto de tiempo de la hora que tiene para hacer una charla, una conversación alrededor de lo que nos va a mostrar hoy. El profesor Luis Jaime Estrada es profesor, estudiante de doctorado de Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus temas de estudio abordan el surgimiento de colectivos artísticos en contextos de violencia, tanto en la frontera norte como en el centro del país. Entonces, esa va a ser poco lo que nos vas a compartir. Bienvenido. Muchas gracias. Perdón. Es que ayer, para hacer un paréntesis, compañeros y compañeras, digamos que no hicimos unas reglas en la moderación y eso hizo que nos extendiéramos mucho tanto en las preguntas como en el tiempo. Entonces, como quisiera que propusiéramos unas reglas de moderación en términos de hacer preguntas puntuales. 2, pues que si alguien ya lo preguntó, no volverlo a preguntar. Y 3, que hagamos un uso moderado de la palabra con el fin de alimentar, digamos, la conversación en el día de hoy. No sé si les parece. Como tenemos la agenda y ya vamos corridos 20 minutos de la agenda de hoy, entonces lo que quisiéramos proponerle a Simón, si tiene mucho lío de luego tener esos 20 minutos, porque la idea es que tengamos 40 minutos de la presentación y luego 20 minutos de pregunta. Esa es como la posibilidad de conversación para el día de hoy. Entonces, si estamos de acuerdo, por favor, para que camellemos en esa lógica. Entonces, hasta las 10 podríamos con lo tuyo, de 10 a 10 y 20. Y si, pues no vamos a hacer paro para nada, sino que quieran unas galletitas y café, para que hagamos ágil la agenda hoy, porque tenemos que estar a las 12 en la UNAM. Entonces, no sabemos a cuánto estamos. Seguramente ahorita A 20 minutos. estamos a 20 minutos, entonces tenemos que también considerar ese tiempo. ¿A 20 minutos de qué? En taxi a 10 minutos, a 20 minutos en pecero. Caminando. Caminando a media hora. Listo. Profesor Luis y Simón, bienvenido, bienvenida. Y esperamos pues que sea de la mayor productividad para ustedes y para nosotros en este ejercicio de pasantía. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo con colegas colombianos con quienes compartimos en México algunas de las inquietudes y las problemáticas sociales, políticas y culturales propias de la región, aunque también con características muy particulares en cada país. Y bueno, también por supuesto a la Casa COLEF, ¿no? Que siempre COLEF ha sido en sus diferentes sedes anfitriones excelentes. Y bueno, me voy a ser muy breve con la presentación. Está pensada para 10 minutos, máximo 15, con la idea precisamente de que nos centremos un poco más en las preguntas de la conversación. Quisiera arrancar justamente con el planteamiento, la perspectiva teórica y metodológica a partir de la cual aborde el tema o abordo los temas relacionados con el arte, la política y la violencia, y particularmente en el caso de la investigación que hice en Tijuana en el año 2012, que fue producto de un trabajo de campo, un trabajo etnográfico con colectivos juveniles de arte, que en el contexto de violencia y de aumento de la inseguridad por el combate al crimen organizado emprendido durante el gobierno de Felipe Calderón durante su sexenio, pues llevó a la entidad, a Baja California y particularmente al municipio, Tijuana, a ser uno de los municipios otra vez más violentos en todo el país. Tijuana tiene características muy particulares. Como ustedes saben, está en la frontera norte de México, es la punta del norte de México y colinda con la ciudad de San Diego, en Estados Unidos. Es una de las ciudades
económicamente más ricas, no más abundantes, y que es un contraste muy fuerte pasar de un lado a otro de la frontera en cuanto a condiciones sociales, económicas, políticas, etc. Y bueno, Tijuana, que había sido una ciudad durante muchos años de tránsito precisamente por la migración, pero dado el endurecimiento de las políticas migratorias a partir de 2001, con los atentados del 11 de septiembre particularmente, pues en realidad la posibilidad de pasar por esa frontera disminuye mucho y quedan muchos migrantes en los cinturones de miseria, tal cual, en los cinturones de exclusión, lo que Bacán dice, los parias urbanos, los condenados de la ciudad que quedan fuera de la ciudad, y que genera posibilidades para que el crimen organizado encuentre un caldo de cultivo óptimo para sus filas y para sumar a esta, digamos, engrandecer su posibilidad bélica, su posibilidad de control del territorio, y que por supuesto se exacerba cuando el ejército, la marina, la policía federal, la policía local sale en esta estrategia a combatir de manera directa al crimen organizado. Y entonces viene una respuesta por parte de ciertos colectivos juveniles de arte como una forma de protesta, pero también una forma de resistencia ante este contexto. Entonces, lo que yo quisiera presentar ahora, si esto será muy breve, es el planteamiento teórico y metodológico, y terminaré en el estudio de caso para que podamos centrar la discusión ahí. Walter Benjamin, en su reconocido trabajo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, además de advertir lo que para él, judío perseguido por la Alemania nazi, era una inminente catástrofe de la modernidad, es decir, el uso exacerbado de la técnica, señalaba también el camino que seguía el arte de las sociedades modernas, dedicadas, como en casi todos los aspectos de lo sociocultural, a la reproducción en masa de la vida y a la homogenización del consumo como estándar del progreso, lo que implicó también una transformación respecto a los sentidos del arte y su poder político, ya que significó el principio de la producción del arte en masa como forma de una iconoclastia por exceso. Al final de su obra, Benjamin advertía que ante los intentos de estetizar la política, el compromiso sería entonces politizar el arte. Ahora bien, cuando Benjamin habla del ejercicio de la política, piensa sobre todo en la posibilidad de frenar el tren de la historia que nos conduce a la catástrofe, tren en el que la modernidad, en nombre del progreso, la razón y la cientificidad del pensamiento, ha conducido a la humanidad hacia su propia destrucción, a la negación de reconocer que el pensamiento humano, no ya en un sentido epistemológico, sino ontológico, es profundamente logomítico, es decir, simbólico. Como antecedente, producto de la Ilustración, las corrientes racionalistas produjeron una serie de principios y postulados que negaron la importancia de la imagen y la imaginación para el pensamiento, señalando como única posibilidad de fundamentación de la realidad y lo pensable en la matematización de lo real y la universalización de la razón como criterio único de la verdad. Desde Descartes hasta Comte, la imaginación y el pensamiento mítico-simbólico se vieron relegadas a un segundo plano de la humanidad, a un tipo de pensamiento catalogado como infantil, prelógico e irracional, lo que produjo las iconoclastias por omisión. No fue sino hasta las primeras hermenéuticas del psicoanálisis de Freud y las etnologías de Malinowski que la imaginación, el símbolo y sus motivaciones y sus multiplicidades comenzaron a recuperar terreno en los estudios de las humanidades y las ciencias sociales. La pregunta entonces es: ¿puede el arte, la imagen y el símbolo proporcionar algún tipo de material para la reflexión política y social? El planteamiento es en sentido afirmativo. El arte constituye, junto con el mito, la religión y la ciencia, una de las formas simbólicas en el sentido planteado por Cassirer en su antropología filosófica, más importante para el pensamiento humano, tanto en sentido individual como colectivo. El arte, poseedor de multivocidades epifánicas, míticas, sagradas y, en palabras de Paul Ricoeur, cósmicas, oníricas y poéticas, constituye un vehículo fundamental para la contextualización y socialización de lo simbólico como generador de sentido de comunidad,
cohesión, identidad y resistencia. Como señala Bourdieu, el campo simbólico siempre lleva implícito un fuerte sentido de poder político, particularmente porque pone en juego la posibilidad de circulación cultural de un hábitus, que posibilita compartir un código dentro de un campo semántico históricamente construido. Es decir, el arte no nos habita sino por la posibilidad de poder interpretar en él una obra que exige ser interpretada y completada en ese juego de la comprensión que Gadamer señalaba como símbolo, juego y fiesta. Dice Gadamer que el arte es símbolo porque siempre dice algo más de lo que aparenta y sus interpretaciones pueden ser múltiples e inacabadas. Como juego, porque implica una relación con el interpretante que desde su propia historicidad da sentido a la obra, y finalmente como fiesta, en tanto que cumple siempre un sentido colectivo posibilitador de cualquiera de las emociones humanas colectivamente sentidas en un contexto histórico-social determinado. Ahora bien, y es la parte de relación del arte con la política, en su sentido político, en tanto que circula dentro de ese campo, está en la posibilidad de irrupción de lo que Jacques Rancière denomina subjetivación política. Para el filósofo francés, la política existe cuando hay una parte de los que no tienen parte, es decir, cuando en la necesidad de verificar una fallida igualdad dicha, hay quienes realmente no cuentan dentro de ese todo, los marginados, los excluidos. Por eso la política siempre es irrupción, es hacer visible que en el campo de lo sensible hay quienes no están contados, aunque se diga que son contados. Pero no solamente eso, sino que en la lucha por esa igualdad, por ser contados verdaderamente, se da un proceso de subjetivación política entendida como la producción mediante una serie de actos de una instancia y una capacidad de enunciación, es decir, de discurso, de poder decir que no eran posibles o no eran identificables en un campo de experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja con la nueva representación del campo de la experiencia. Es por eso que el arte, en relación con la política, está en la posibilidad del disenso estético, y que el disenso estético está en el corazón mismo de la política. En otras palabras, el arte en su sentido político genera procesos de subjetivación que producen una nueva multiplicidad que no estaba dada en el campo de lo sensible. Es el discurso de los sin parte que en la búsqueda de la verificación de la igualdad siempre inalcanzable hacen de la palabra y la imagen, el sonido y el cuerpo, un símbolo de politización del arte. De esta forma, el arte adquiere un sentido de compromiso político en tanto que permite la circulación de discursos y pensamientos deliberantes que irrumpen siempre en el campo de lo sensible. ¿A qué se enfrentan entonces hoy el arte y la política? Sin duda, en el mundo contemporáneo de las sociedades del riesgo, de la gestión del miedo y el temor y de las democracias securitarias, en la que en la relación seguridad-libertad se ha optado por la primera, por encima de los derechos humanos y por encima de los principios más elementales de la vida democrática, la violencia forma parte de la vida cotidiana en los distintos ámbitos de lo que Louis Duke denomina las estructuras de acogida, es decir, en la familia, las estructuras de codescendencia, en la ciudad, las estructuras de corresidencia, en lo espiritual, en las estructuras de cotrascendencia y en el lenguaje, en las estructuras de comediación, que ha llevado a lo que denomina una crisis pedagógica propia de nuestro tiempo, que entorpece y en algunos casos imposibilita la relación y fortalecimiento de los vínculos más vitales de lo humano. Es por eso que Hannah Arendt veía en la violencia una contraposición a la política, en tanto que impide toda forma de deliberación y acuerdo de lo público en lo público, pero sobre todo cancela toda posibilidad de disenso. El arte entonces permite circular un discurso que en contextos de violencia e inseguridad es imposible llevarlo a cabo de forma normal, porque la violencia genera situaciones de excepción y ante una situación así, dice Enrique Dussel, solamente una situación de rebelión es posible. Por tanto, el arte es una forma de rebelión política cuando tiene ante sí una situación excepcional de violencia. Esto es lo que sucedió en Tijuana con algunos colectivos juveniles de arte durante los años de mayor violencia en la entidad, durante 2009, 2010, 2011, quienes se organizaron ante las consecuencias sociales de la Estrategia Nacional de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado en el país, quien optó por la militarización y el enfrentamiento directo en ciertas zonas entre el ejército, la marina y las policías contra los grupos criminales.
Durante un trabajo de campo en 2 meses, en 2 momentos durante 2012, se trabajó directamente con estos colectivos juveniles, particularmente en torno a la poesía y las artes plásticas en general. Estos colectivos de activismo artístico generaron procesos de identidad de resistencia que, con base en Castells, es generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones o condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de dominación. Es decir, tienen como núcleo la resistencia y la adaptación de la propia identidad colectiva contra una situación adversa que de otro modo sería insoportable, atendiendo a nuevas identidades que se presentan en el juego de lo político, como la exclusión de los exclusores por los excluidos. Esta identidad, generada por el discurso del arte como forma de subjetivación política, genera marcos de acción en torno a un diagnóstico de la situación o contexto social vivido y padecido tanto por quienes forman parte del colectivo como de quienes forman parte más extendida de la comunidad. El enmarcado del diagnóstico permite la construcción de un adentro y un afuera como un principio de todo afuera constitutivo propio de la identidad, lo que a su vez permite encontrar quiénes son considerados los culpables de la situación en que se encuentran y actuar en consecuencia. Por otro lado, la identidad de resistencia genera un enmarcado de pronóstico que permite presentar posibles soluciones y estrategias ante los problemas de la vida social, identifica estrategias, tácticas, objetivos y métodos de acción, lo que permite reforzar la identidad de resistencia, ya que marca el camino para la acción y explota la parte creativa de los integrantes de la asociación. Finalmente, estos colectivos generaron un enmarcado de motivos que genera los compromisos para la acción política y social. Asimismo, incentiva la participación en torno a temáticas generales que se particularizan en coyunturas específicas que afectan a la vida social cotidiana de la comunidad. Este marco expresa de manera mucho más explícita la identidad de resistencia porque requiere la movilización y el llamado a la acción colectiva por parte de las asociaciones juveniles de activismo artístico. La identidad de resistencia generada en las asociaciones de activismo artístico hacen entonces de su obra una forma de subjetivación política que produce una suerte de rebelión ante situaciones excepcionales de violencia mediante la búsqueda y construcción de espacios físicos y simbólicos para la expresión artística. A través del ejercicio de la política, la acción colectiva y la apropiación de los espacios públicos, lograron circular un discurso que cuestionó no solamente su lugar socialmente asignado, sino las condiciones del contexto, las estrategias para intentar transformarlo y el llamado a la movilización. Sin duda, estas asociaciones de activismo artístico muestran que el arte es la mejor forma de prevenir la violencia, de cuestionarla y erradicarla, porque implica reactivar el sentido de lo político a pequeña escala en las comunidades y en los espacios de la vida diaria, en donde el arte y la política tienen su lugar por excelencia. Durante los años más fuertes de la violencia en este periodo de 2009 a 2011, una de las zonas, no sé si alguno conoce Tijuana, de las zonas más visitadas por los turistas es precisamente la zona donde está la Avenida Revolución, que es la zona turística en donde uno puede encontrar más norteamericanos que mexicanos prácticamente, pero que justamente está pensada para ese tipo de turismo. Cuando viene la escalada de violencia tan fuerte, estos espacios cierran y las galerías donde vendían las famosas y entre comillas grandísimas artesanías mexicanas, que en realidad son cosas baratijas, no es artesanía, pero sí lo vendían, cierran sus locales en los pasajes y se convierte en una zona prácticamente abandonada. No había ya comercio, no había turismo, no había posibilidad de nada, y son estos colectivos juveniles, artísticos, quienes prácticamente ocupan estos espacios, ocupan los pasajes, el pasaje Rodríguez particularmente, que después se denominó el pasaje Rodríguez Arte y Diseño, en donde ellos justamente reabren estos espacios para, a partir de ahí, hacer sus talleres, hacer sus encuentros, hacer sus exposiciones, reunirse, etc. Y además salir de esos pequeños talleres hacia las colonias de mayor marginación, de mayor índice de violencia, como una forma de poder volver a circular y reactivar
la vida política y social, simbólica, cultural y comunitaria de una ciudad que prácticamente se encontraba en una situación de excepción, en una situación de violencia extrema, ¿no? Entonces me parece que justo ahí radica la fuerza del trabajo de estos colectivos, que la mayoría de ellos eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, algunos del COLEF, por supuesto COLEF Tijuana, y que bueno, por medio de ese trabajo generan este proceso de recuperación a través del discurso artístico, del espacio público, pero también de la discusión de lo que estaba sucediendo a través del arte, la pintura, la escultura, el performance, que de otra forma difícilmente habría podido ser circulado, dado que cualquier tipo de manifestación política en el espacio público prácticamente era inmediatamente reprimida, ¿no? Entonces, bueno, este es el marco general, contextual de este trabajo. Pues, si tenemos preguntas. Sí, ahora un espacio de preguntas. Yo tengo una pregunta. Bueno, desconozco como el tipo de acción que estabas describiendo sobre Tijuana, ¿cierto? Pero me interesaría cuál fue la respuesta, digamos, de la comunidad ante esto, ¿sí? Si fue leído la acción, sí, por parte de la comunidad. En algunos casos, bueno, yo en las entrevistas y acompañándolos a estas actividades en los espacios, definitivamente era muy difícil. No es tan fácil, evidentemente, como llegar y hacer un performance en un espacio para una exposición de pintura, o llegar y leer poesía en voz alta y que la gente se acerque. Normalmente cuesta mucho trabajo, pero fue un trabajo de mucho tiempo y de muchos colectivos. En el Pasaje Rodríguez yo te puedo decir que había alrededor de 40 colectivos, donde cada colectivo tenía alrededor un promedio de 15 integrantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el hecho de que salían al espacio público de manera continua ya generaba una suerte como de costumbre de la propia gente, de la propia comunidad, de verlos ahí y de un interés por lo que hacían y por lo que estaban proponiendo, ¿no? Me parece que la parte más rica tenía que ver en los talleres, más que en las exposiciones, porque en el taller evidentemente la gente participa, evidentemente la gente se suma, y desde sus propias narrativas y desde su propio lenguaje, desde su propia vivencia, lograban exponer justo lo que estaban viviendo, la situación en la que estaban viviendo. El Pasaje Rodríguez Arte y Diseño actualmente sigue funcionando, es cierto, y en eso hay que ser muy claros. Incluso en la teoría de las asociaciones, ustedes saben que hay un ciclo de crisis, ¿no? Muy normal en los movimientos sociales, etcétera, las desmovilizaciones, que no eran movimientos sociales, aunque se sumaron algunos, como No Más Sangre o Ocupemos Tijuana, pero ahí está el pasaje, ¿no? Y ahí están los talleres, y después de 2011, de 2011 hasta la fecha siguen trabajando y se ha ido renovando con la agenda de la comunidad. Entonces me parece que eso es algo que enriqueció bastante la ciudad. Además de que, bueno, Tijuana tiene muchísima historia respecto a la producción artística y por supuesto también en cuanto a la violencia. ¿Qué continuidad tienen esos grupos de acciones juveniles, de acciones colectivas juveniles? ¿Cómo es el proceso con ellos? ¿Cada vez que se presenta una situación de estas o qué continuidad le dan? Estas fotos que están aquí son del pasaje. Ustedes pueden encontrar ahí diferentes desde conciertos, exposiciones, lectura en voz alta de cuentos, de poesía, etc. Pero también están fuera, están en los espacios públicos. Hay momentos de coyunturas muy fuertes. Por ejemplo, el Ocupemos Tijuana, que fue parte del movimiento internacional de los ocupas que empezó en Nueva York, ¿no? El Ocupemos Nueva York.
en donde estos colectivos en acciones de red, en acciones reticulares, en la red de redes, ¿no? red de redes de colectivos, lograron sumarse y lograron movilizar a la ciudadanía. También, por ejemplo, el No Más Sangre, ¿no? Que también tuvo mucho impacto desde la Ciudad de México, pero que en Tijuana también lo tuvo gracias a estos colectivos. Esas son las coyunturas específicas que son como pequeños brotes en los que, más que dirigir, se suman a la movilización social. Pero su trabajo cotidiano tiene que ver con que tienen talleres continuos durante la semana y en el PRAD, y los fines de semana salen a las colonias, salen a la calle, ¿no? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, un performance que hacían, donde de pronto, muy común desafortunadamente en Tijuana lo sigue siendo, hubo un muerto, y entonces, bueno, todos los policías, sino pasar, y la ley, etcétera, y lo que se hacen las investigaciones. Y cuando eso pasaba, ellos hacían el performance ahí, por favor, pasar. Es decir, recuperas el espacio público en donde ayer no podías pasar porque hubo un acto, un homicidio, un acto de violencia muy fuerte. Hoy yo te digo, por favor, pasar, y pasa, y recupera, no te encierres en tu casa, ¿no? Entonces, esos pequeños brotes cotidianos de erupción, de subjetivación política, ¿no? es algo de la agenda continua de estos colectivos. Bueno, Jaime, nosotros aquí en esta pasantía estamos trabajando, entre otras, digamos, dos categorías que estamos construyendo en la línea de investigación. La una se llama buenicidio y la otra se llama necropolítica. Desde ayer con el profesor José Manuel Valenzuela y con Alfredo Nategas, digamos que hicimos unos abordajes de las categorías, digamos, desde lo que ellos han venido elaborando a nivel México. A propósito del ejemplo que pusiste frente al muerto, quería preguntar cómo estos colectivos asumen la muerte de jóvenes que posiblemente participan o no de estos procesos artísticos. Con eso preguntar cómo es, digamos, la posición en términos, hablando de las acciones políticas ante el oficialismo, por ejemplo, que se ha logrado transformar en términos de política pública, en términos culturales, en términos sociales en el territorio, o si todavía se evidencian acciones, digamos, donde el Estado desconoce este asunto, porque tú planteabas ahorita que el arte como una rebelión política, en lo que nos estabas comentando al principio, y la pregunta es ¿cómo ha logrado y en qué medida ha logrado incidir esto en una agenda política que no solamente reconozca, sino que le apueste, digamos, financieramente a esta movilización social y acciones colectivas que están realizando las y los jóvenes allá en Tijuana? Sí, mira, definitivamente las cifras del número de homicidios de jóvenes durante el sexenio de Felipe Calderón, pues es muy alta. Los jóvenes de 18 a 29 años ocupan el estrato más grande de los homicidios varones, por supuesto, de los homicidios, ¿no? durante el sexenio. Y la manera justo en la que ellos, digamos, trabajan el tema de la violencia tiene que ver mucho con no ocultarlo, con explicitarlo tal cual es, ¿no? De pronto es una convulsión muy fuerte, porque de pronto uno llega a una galería ahí en el Prat y se encuentra con una exposición donde están con estas boronitas que quedan estas pelucitas que quedan de pronto en las lavadoras, ¿no? Con las que hacen un monito con hilos que es un encapuchado encostalado, ¿no? Y los encuentras por ahí en el piso, y tú dices, o sea, eso es muy fuerte, pero en realidad no es distinto a lo que veo todos los días en las fotografías o en televisión, ¿no? Y es hacerlo de manera muy explícita. O por ejemplo en poesía, Jonathan Curiel, que supongo que algunos de ustedes conocen, ¿no? Que es un poeta desde mi punto de vista extraordinario, de verdad, yo lo admiro mucho y lo leo, me encanta, pero justo él tiene
una serie de poemas donde habla tal cual de los encapuchados. El día que me vengan a secuestrar no pondré ninguna resistencia, solo cerraré los ojos. Y que es como un poco explicitar la cotidianidad de los jóvenes en la frontera norte, que ya están muy familiarizados con la violencia, pero al mismo tiempo tratar de desnormalizarla. Al explicitarla, al hacerla tan explícita, es un intento de desnormalizarla, de convulsión, ¿no? Y que de verdad uno se encuentra con grandes sorpresas cuando ve tantos jóvenes ahí reunidos. Es cierto, no solo en torno al tema de la inseguridad y la violencia, en muchos otros temas, pero es uno de los temas principales, ¿no? Entonces, sí me parece que la organización juvenil como protesta ante la violencia contra los jóvenes es muy importante en estos colectivos en Tijuana. Ahora, en el tema de la política pública hay todo un problema. Yo trabajé durante 2 años en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La razón por la que yo estaba allí era porque iba a transversalizar arte y cultura como forma de prevención de la violencia en el Programa Nacional. Cuando uno se encuentra con que está parado frente a una serie de procedimientos viejísimos, de formas de ir a la comunidad, de trabajar con la comunidad, es más, que ni siquiera hay posibilidad de comunidad, que todo el trabajo gira en torno a qué dicen las cifras, y entonces está por encima o por debajo de la media nacional de homicidios en jóvenes. Pues por encima, entonces sí vamos, por abajo, entonces no vamos. Y entonces, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a la comunidad? ¿Y cuándo se va a hablar con la comunidad? ¿Y cuándo se les va a preguntar a ellos? ¿Y cómo viven? ¿Y cómo aprecian? ¿Y cómo vivencian, ¿no? el tema de la violencia y la inseguridad? Pues no pasa. Y entonces, con lo que nos encontrábamos, ya en los últimos meses en los que estuve ahí, yo revisé el diagnóstico precisamente de Tijuana y Mexicali, que eran los únicos 2 municipios de ese estado que participaban en el programa. Y me encontré con algo que es muy ejemplar de lo que pasa a nivel nacional. Tijuana, insisto, tiene mucho trabajo con temas de arte y jóvenes y violencia, etc. Y entonces lo que ellos decían era, bueno, vamos a localizar a los grafiteros. Para empezar, ya había un estigma, ¿no? O sea, jóvenes, graffiti, reunión, pandilla, violencia, delincuencia. Era muy difícil cambiar ese código. Segundo, vamos a enseñarles arte. O sea, graffiti es arte, ¿no? Tercero, vamos a buscarles espacios donde puedan expresar su arte, ¿no? Oficializarlos, controlarlos, meterlos. No entienden la dinámica. Y es cierto, no todo el graffiti es protesta, definitivamente no. Pero hay algo ahí que en la particularidad de cada comunidad debería estarse investigando a nivel antropológico, a nivel sociológico, de qué está sucediendo con las comunidades y particularmente con los grupos juveniles. Pero lo peor de todo es que era una de las mejores políticas, de los mejores proyectos que había a nivel nacional. De pronto uno se encontraba ahí mismo en Tijuana, ¿no? el programa de los migrantes, de los jóvenes migrantes, que en una idea de capacitación de los migrantes, de los que no podían pasar de los migrantes flotantes, de pronto era más como la idea de, bueno, los localizamos. Yo me acuerdo mucho que me decía la directora de prevención, es que ¿saben qué, licenciado? Temas de gobierno. Por más que yo le decía, soy Luis Jaime, no soy licenciado, no soy Luis Jaime. Y él me decía, es que ¿saben qué, licenciado? Son 2.500 migrantes en el borde. 2.500 migrantes en la frontera que no tienen que hacer. ¿Saben qué pasaría si un día se ponen de acuerdo y van a donde están las personas? ¿Qué pasaría si un día se organizan y van a donde están las personas? O sea, zombie se queda corto, ¿no? O sea, entonces, cuando uno trata de
ver, de incidir desde la política pública, uno se encuentra con ese tipo de problemas. Ahora, también estos colectivos, hay que decirlo, la mayoría de ellos no les interesa, no de manera directa, no en su agenda en los primeros puntos, tener una incidencia en la política pública, tener un financiamiento de gobierno para sus obras, tener el permiso del espacio, no les interesa, no va por ahí, no va por ahí su agenda. Ellos lo hacen y lo tienen que hacer, y la protesta no espera el permiso, ¿no? Por eso es una protesta, por eso es una irrupción, no es algo que a ellos particularmente les interesa. E incluso yo me llegué a encontrar con que era mal visto cuando alguno de ellos ya tenía algún tipo de financiamiento por parte del gobierno y era incluso renegado por los propios colectivos. También habría que analizar hasta qué punto se va a dar o no, pero sucedía. El papel de la academia en estos grupos, o sea, el nivel de preparación de los chicos, ¿eran académicos, habían hecho de taller, venían de barriadas? ¿Cómo era el asunto? Sí, la mayoría de ellos eran estudiantes o recién egresados, pero la mayoría eran estudiantes de la UABC, del COLEF, y traían como mucho esa dinámica del trabajo colectivo, del arte colectivo, a partir de lo que ellos habían aprendido en la universidad, en el colegio, mucho en el sentido precisamente de la protesta y de la organización y del sentido colectivo del arte. Bueno, en uno de los trabajos que hice con un colectivo que se llama Praxis, que iban a la mitad de la carrera de diseño, y ellos estaban, cada uno hacía, es que tenían diferentes formas de trabajo, ellos trabajaban de manera individual pero nunca firmaban las obras, siempre firmaban como Praxis, aunque cada uno hacía una obra en particular, justo con el sentido de si firma Praxis, firmamos todos, o sea, no pasa nada, no existe el artista individual ahí. En otros colectivos sí, por supuesto, ¿no? O sea, el colectivo Lieber, por ejemplo, que era otro que hacía mucho temas de escultura, etcétera, pues sí había mucho más la idea de quién es el artista y ese tipo de cosas, pero todavía dentro del colectivo. Pero lo muy interesante de esto es que no se cerraban a las universidades, es que sumaban a la comunidad, y de pronto, de verdad, para mí es impresionante, lo pueden encontrar en internet, el trabajo que hace, por ejemplo, en el Grafógrafo, que es una cafebrería, en donde tiene libros donde pueden pasar y visitar y leerlos abiertamente. Y es muy interesante, de verdad, cómo uno puede ver ahí, leyendo, interesado, si es cierto, con cara de muchas dudas, pero con un gran interés, al señor que vende celulares afuera del Prat, ¿no? O al señor que iba pasando, que él está esperando a sus hijos, o que va a pasar con sus hijos a la escuela, o que regresando a la escuela. Y que es algo que a mí me parece que es muy interesante, particularmente el colectivo Intransigente, que era donde estaba Jonathan, y que hacían poesía. Algo que a mí me parecía muy elemental es que no calificaban la poesía. Ellos tenían muy claro que no iban a sacar ahí a los poetas, ninguno sabía que tenía como ir a sacar a los grandes artistas, no era ese el punto, sino por un medio de expresión muy particular a través del arte, a través de la poesía, a través del cuento, a través de la pintura, y que eso generan esos espacios, ¿no? Entonces, sí era la mayoría de estudiantes de nivel medio superior, pero abierto a la comunidad. Bueno, cuando uno mira diferentes tipos de expresiones que pueden llegar a ser consideradas como arte, ahí empieza como que se abre otra situación, ¿no? Y es que los que ya son consolidados, artistas consolidados, como que es un espacio que no quieren que se les afecte, porque ya hay como un dominio sobre el arte como un producto. Entonces, ¿cómo ha sido esa disputa ahí? Y además, si el arte, hablamos de lo estético, o sea, lo estético, si cualquier cosa podría llegar a ser arte, digámoslo en un lenguaje común, lo estético también se desgastaría. Más adelante ya no sería arte. O sea, ¿cómo han manejado eso? Sí, de pronto incluso, ustedes saben, con trabajo etnográfico y estando ahí meses, uno puede darse cuenta de cosas de la vida cotidiana y de la vida diaria de cualquier grupo
que normalmente no se ve en una visita superficial, ¿no? Una visita superficial puede ser, fue una presentación extraordinaria, etcétera, pero detrás, fuera incluso de ese espacio, en la vida diaria, en la vida cotidiana, siempre estaba esta disputa en el centro de cuáles son los cánones para decir si esto es poesía o no, si esto es una obra de una pintura, una obra de arte o no. Y la verdad es que a mí me impresionaba lo irreconciliable que podía ser, de posturas muy encontradas al interior de los propios colectivos, en donde de pronto, no sé si también la conozcan, Mavi Robles, ¿no? Una compañera muy amiga de Jonathan. Hasta la fecha sigue sin recibir absolutamente ningún tipo de financiamiento, de absolutamente nada, y publicando por ella misma como puede, y yendo y a vender directamente en el transporte público, y es una excelente poeta, pero no le interesa, justamente porque no quiere caer dentro del canon de una convocatoria, no quiere caer dentro del canon de lo que los artistas consagrados de las propias universidades o del Secut, por ejemplo, dicen que es arte o que no es arte. Entonces, pues sí me parece que ahí estaba siempre esa disputa, como por no caer dentro de esos cánones. Y que, bueno, más o menos lo logramos solventar, pero se me fue la última parte de tu pregunta. Sí, es con respecto a lo estético. Claro, que se desgasta lo estético si cualquier cosa puede ser considerada como arte. Sí, el tema es que tampoco, insisto, hay que verlo en el contexto. Estamos hablando de una recuperación del tejido social, estamos hablando de una recuperación de un espacio público en un contexto de violencia en una de las zonas, o sea, donde está el pasaje Rodríguez, la zona norte, que es la zona de prostitución, de venta de drogas, de todas las que te puedas imaginar, en todos los costos que te puedas imaginar, o sea, la zona roja, la zona norte de Tijuana, pues en realidad está muy cerca, no está tan lejos. Entonces, es un contexto muy generalizado como de violencia y de inseguridad, en donde el tema de lo estético me parece que ni siquiera entra tanto en discusión, no es una discusión que tengan estos colectivos en el momento en que hacen del arte un discurso político, una protesta política. Entonces, sí creo que se podría llegar a ser más cuidadoso con cómo calificas algo como arte o no, pero sí me parece que no está dentro de la agenda de discusión de estos colectivos decir que es arte o no, sino simplemente sumar. Pero de hecho podría hasta uno pensar que más bien son experiencias estéticas y lo que es que no es arte, ¿cierto? Sí, puede ser. Porque si están en esa... que creo que voy como en la onda de tu pregunta, ¿cierto? Yo no diría que haya un desgaste estético, ¿sí? Quizás lo que hay es un desgaste precisamente de la concepción del arte como tal, ¿sí? De allí que ni siquiera entonces la amiga de Jonathan quepa dentro de la categoría de lo que se podría pensar que es arte, ¿sí? Yo no diría que quizás haya un desgaste estético, lo estético siempre está en transformación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que pensaría es que más bien se mantienen renovados precisamente a partir de estéticas o de una búsqueda estética constante, ¿sí? Y quizás el juego está precisamente en no caer en el arte. ¿Sí? Una resistencia. Sí, va por más por ahí. Y de no caer además de ser catalogados como en un tipo de arte, ¿no? Ni siquiera en una temática. Por eso yo decía, sí, la violencia y la inseguridad es una temática, pero es una de muchas otras, ¿no? Entonces sí es como tratar de siempre escapar, siempre moverse de donde podría ser ubicado como un artista de tal corriente. Como acto de resistencia. ¿Perdón? Eso como acto de resistencia. Eso como acto de resistencia, por supuesto. Y ahí está el asunto y estarse renovando de manera constante, ¿no? Tanto individualmente como a nivel colectivo. A partir del trabajo de ustedes,
¿cuál es la incidencia o cuáles son esas características del sujeto que emergen en ese colectivo? ¿Y cuáles serían esas características? Usted habla de una subjetividad política y eso. Pues mira, yo te podría decir que es muy variado, depende mucho del que organiza, de pronto del que se organiza dentro de la universidad y sale al PRAD, el que llega también como parte de la universidad de invitado, al sujeto que forma parte de la comunidad y que empezó ahí, y me consta, con la mera curiosidad, sentándose hasta atrás de las sillas en donde era la presentación todos los miércoles de poesía en voz alta, y que poco a poco al miércoles siguiente iba avanzando un poquito más, iba sentando más adelante y ya agarraba una pluma y escribía, pero no leía nada, y escribía y lo guardaba, y de pronto era ya el tomar la palabra y el expresar esa palabra y el proponer y el salir y el proponer además ir a donde esa persona vive, por ejemplo, ¿no? y trabajar con su comunidad, o invitar a sus amigos, invitar a su familia. Entonces, sí me parece que es un sujeto político, ¿no? Por eso para mí era tan importante la relación arte y política, porque no es solo una exposición fotográfica, no es solo una exposición de pintura, que está bien por sí mismo, me parece sumamente valioso, pero el trasfondo de eso es generar un sujeto político-social que dé cuenta de su realidad, pero que también construya sentido de comunidad y de identidad al interior del colectivo. ¿Yo qué les cuento de violencia a ustedes? La verdad. Pero la verdad, por eso decía que compartimos algunas cosas. Y se han hecho muchos esfuerzos por medio de la educación, del arte y la cultura. Medellín, la más educada, por ejemplo, ¿no? Que fue un modelo que se intentó exportar a diferentes países con sus bemoles, pero que bueno, finalmente ahí están las experiencias a partir de cómo el arte, la cultura, la educación pueden ayudar a prevenir la violencia, ¿no? ¿Qué escenarios de futuro ustedes que están en estos procesos de investigación y de indagación de estas realidades de precariedad de los jóvenes y más los de frontera, donde esa frontera, como nos compartía Jonathan, no es un lugar de encuentro, sino es un lugar de rechazo? ¿Qué escenarios de futuro visualizan o se están proponiendo para los jóvenes desde estos colectivos, pues frente a un panorama a veces como tan desolador? Sí, lo que pasa es que evidentemente estos colectivos también tienen sus límites, ¿no? O sea, la ciudad de Tijuana es sumamente compleja, es muy grande, tiene contrastes económicos muy grandes, sociales, culturales, los propios migrantes, hay distintos tipos de migración. Entonces de pronto es muy difícil como poder a través de estos colectivos circular una propuesta más o menos general de futuro en general para la comunidad y particularmente para las juventudes, ¿no? Ahí sí me parece que es un tema de corresponsabilidad de todos los actores sociales. O sea, es un tema de la ciudadanía, pero es un tema también de gobierno local y gobierno federal, pero es un tema también de academia, pero es un tema también de iniciativa privada y es un tema también de organismos internacionales. El tema es cómo lograr sumar todas esas intentos, estrategias, articularlas en torno a un objetivo común, porque además pasan otras cosas, algo que a mí particularmente me causa mucho conflicto en algunas ciudades del norte, Tijuana, Ciudad Juárez, propio Chihuahua capital, etc., donde se están bajando los proyectos, por ejemplo, de Banco Mundial,
los proyectos del Fondo Monetario o los proyectos de USAID, y que son los modelos aplicados en Estados Unidos y más o menos adaptados a las condiciones del contexto de la frontera, pero que en realidad no obedecen tampoco a la propia situación fronteriza. Entonces, de pronto se gastan millones de pesos en ese tipo de programas, pero insisto, es que ahí está, si tú no vas a la comunidad, si tú no vas a la gente, si no haces trabajo de campo, si no le preguntas, si no estás ahí un tiempo, si no quieres invertirle a eso, no lo vas a lograr, porque pues INEGI te arroja ciertos datos, ¿no? Y el Estado te arroja ciertos datos, el municipio puede que tal vez, pero no te dice cómo lo vive la comunidad, cómo significa la violencia, cómo la normaliza, cómo la estructura, etcétera, ¿no? Y cuáles son las propias propuestas de la comunidad para hacer frente. De pronto nos imaginamos, esto pasa mucho con los organismos internacionales, cuáles podrían ser las posibles soluciones al problema, y entonces se aplican y resulta que no funcionaron. Pues claro, porque nunca preguntaste, nunca fuiste a la comunidad, ¿no? Entonces, sí me parece que no es tan, lo digo, por empezar, no es un futuro que se vislumbre muy prometedor, porque no hay compromiso y no hay voluntad política. O sea, me parece que a nivel gubernamental no hay un compromiso y no hay una voluntad política de transformar. De pronto uno visita esos anillos, ¿no? esos guetos, y se da cuenta del abandono, de la miseria. Bueno, más una pregunta. Creo que hay un fenómeno, y es que cuando uno trabaja en este tipo de situaciones, uno trabaja con la ley de que de alguna manera incita el tema de violencia. ¿Eso les pasó a usted? ¿Ustedes tenían permisos? ¿Podían hablar con aquellos que...? No, yo fui directo, había conocido por una experiencia a Mavi, que era la chica poeta, y ella fue quien me abrió las puertas de todos los colectivos que nos conocía, etc. Y a partir de ahí, y no, o sea, mi única carta de presentación es una carta que me hicieron en la UNAM, donde me decía que yo era estudiante de la maestría y estaba haciendo una investigación, y listo, ¿no? Ni siquiera sé si habría sido bueno o no, y tampoco sé cómo lo habría hecho, la verdad, si hubiera tenido que ser necesario. Seguramente no hubiera ido desde haber sido necesario, honestamente. Bueno, estamos justos de tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis. De hecho, aquí se abre pues también una oportunidad de seguir charlando con Luis. Algunos de nosotros tienen temas de interés investigativo por ahí. Aprovechemos estos espacios y démosle paso entonces a otro tiempo. Yo no sé si tú sales ya inmediatamente o pasas. No, sí, no. Muchas gracias. Le pedimos el favor a Simón. Ah, se va a presentar, sí. Sí, pero ese necesita convertido para eso. Para el videito. No tengo. Preguntemos. Tendrá que tiene convertido para más. Ah. ¿Lo sabes usar?
esta grabadora la va a pausar para... ¿La va a pausar o va a cambiar a otra grabación o va a seguir derecho? ¿Ah? ¿Que corra? ¿Ah? Una grabadora. ¿Será que no? Oye, después está el control del video. Vamos a buscar acá.